la publicidad? Bueno, empezamos con primeras manifestaciones. Decimos que la actividad comercial está ligada a los orígenes de la publicidad con el predominio de lo oral sobre cualquier otra expresión. Resulta que con el surgimiento de las nuevas civilizaciones se liga el tema del comercio, pero solo al interior. En ese momento no existe una comunicación, digamos, global. Esta primera etapa se da con el nacimiento de las primeras civilizaciones, más específicamente en Mesopotamia, y va hasta la creación de los sistemas de impresión en Europa hasta el siglo XV de nuestra era. En este momento no existía nada que permitiera datar información acerca de lo que se hacía ni las transacciones. Las expresiones publicitarias son puramente anecdóticas, por lo que no existen los soportes publicitarios. Existen los voceadores y su único objetivo es dar noticia o aviso de algo. El mundo antiguo. La actividad comercial se desarrollaba en el Mediterráneo y en Asia Menor por parte de los sirios, los cretenses, los fenicios, los árabes y los griegos. Digamos que en este punto la invención de la rueda y la escritura permitió que hubiera una globalización, digamos, en cuanto al comercio, es decir, ya el concepto de publicidad abarca como más espacio, más mercado. Tenemos navegación marítima que facilita las transacciones. Las letras, las casas de cambio y los recibos aparecen. No solo existe el trueque, sino el oro en el comercio internacional. En este punto ya no solo el comercio es a nivel local. Las ferias y los mercados están ligados a festividades religiosas o acontecimientos deportivos. Decimos que, no sé, en el caso de Grecia, los Juegos Olímpicos eran un evento deportivo muy importante, en los que los mercaderes aprovechaban para hacer sus transacciones. La aparición de la escritura tiene sus propias características y sus propios soportes. Es decir, que en unos sitios se tallaba la piedra, en otros la madera, en otros se escribía sobre papiro, en otro, como en China, después del año 105, ya había papel. En Grecia y Roma aparecen los primeros soportes comunicativos. Esta piedra que están viendo aquí es... En Mesopotamia había 3 rutas asfaltadas que eran un centro de comercio importante por el tema de la rueda. Estos eran como sarcófagos, si cabe el término, puestos alrededor de las carreteras para informar a la gente de lo que podían encontrar en estos sitios. Las manifestaciones orales. Los pregoneros, los primeros llamados kelux en Roma y los segundos praecos de Grecia, combinaban su trabajo con las noticias e informaciones de interés público. Pasan de ser voceros a pregoneros porque el factor de lo que comunican ya es un poco más comercial y ellos ya son asalariados. Comunicaban acontecimientos oficiales, anuncios de funerales, objetos perdidos, esclavos huidos y tenían una recompensa por hallar a niños perdidos. Horacio, un autor de la época, los describe como profesionales que hacían acudir a la multitud alrededor de las mercancías puestas a la venta. Bueno, en las manifestaciones escritas encontramos los albas romanos, que eran espacios reservados en lugares públicos y transitados. Entonces allí las personas escribían diferentes tipos de información y después de un tiempo se borraban y volvían y se escribían. Era como un tablero de repisa. Las ilustraciones a color pues eran con el fin de hacerlos más llamativos al transeúnte. Algo muy importante era que estropear un anuncio era severamente castigado. Los anuncios eran por tiempos. Si una persona dañaba el anuncio que se había escrito, era severamente castigado. Las librerías eran un espacio público de reunión y tertulia entre los escritores de la época y también donde se publicaban anuncios y carteles. Allí se fabricaban, pues eran las personas más expertas, los escritores, porque pues, la mayoría de personas eran analfabetas. Entonces ellos eran los que escribían los carteles. Existían las enseñas que representaban la actividad mercantil de algunos lugares. El objetivo era atraer y orientar a los clientes. Tenían un carácter simbólico que ocupaba según depende de los lugares donde se fueran a usar. Por ejemplo, habían símbolos que dentro de las enseñas tenían las piñas, que estaban hechos para tabernas, porque de la piña se derivaba el vino. Normalmente se usaban en tabernas, lupanares, los usaban los cambistas, los médicos y los artesanos. Y el contenido era gráfico porque el nivel de alfabetismo en esa época era muy bajito. Luego están las marcas, que las marcas son el antecedente del logotipo. Las marcas las usaban los dueños o sea, los comerciantes. La marca estaba
en la marca estaba representada alguna actividad cotidiana y era como un sello y se marcaba todo en la época como se hace actualmente, como con el ganado. La publicidad electoral se hace igual, o sea, de la misma manera que se hace pues, en la actualidad. Antes se usaban los ALBA, que eran los sitios como especializados, pero también usaban, escogían algún lugar de alguna calle y los pintaban con pues, la publicidad que se fuera a usar. La persona que se lanzaba como a la política tenía una persona que era el encargado de realizar las relaciones públicas. Y cuando se hacían generalmente en la noche y habían 3 personas involucradas en el proceso. Bueno, en la Edad Media sabemos que inicia pues, el Imperio Romano y los pueblos bárbaros y aquí se potencializa la comunicación visual como las enseñas y las divisas. La Edad Media es una época de profunda Religiosidad. Después, digamos, los símbolos, pues digamos en la religión, la cruz y demás cosas que pues daban que eran religiones católicas y creyentes a Dios. Sí, pues digamos la economía era reducida. Porque la iglesia era quien tenía el poder y en ese entonces si alguien, o sea, ellos manejaban todo, era como un monopolio con la nobleza. Si alguien empezaba a generar dinero, era como un dinero pecaminoso porque no seguían las leyes de la iglesia. Entonces la economía empieza a decaer. Pasa algo también en esa época y es que está el tema del feudalismo, que es un tema muy consciente del feudalismo, que el señor feudal tiene unas tierras, entonces deja a sus vasallos cuidando las tierras y que ellos las cultiven y demás, y él, a cambio de que ellos puedan vivir en sus tierras, se queda con lo que ellos producen. Bueno, en el comercio pues ya empezamos a ver transacciones y pues pagos por algún tipo de intercambio. Se funda el Hansa y Teosinaca. Bueno, estos dos gremios lo que hacían era regular el comercio. Regulaban el comercio de paños, metales, vinos, sales y maderas. Eran los encargados de controlar los precios y las cantidades de mercancía que se llevaban a las ciudades. Digamos en las manifestaciones, siguiente el capítulo fue las manifestaciones del poder. La primera en manifestar el poder fue la iglesia, por su influencia que tenía y la simbología y la comunicación que daba. Los símbolos ayudan a establecer una relación entre los usuarios y a identificarse entre ellos. Entonces, trayéndolo a este siglo, pues, digamos, serían como las diferentes clases de culturas que hay. Entonces, ellos se identifican por su manera de vestir, de hablar o de símbolos que tengan. Los nobles, los feudales, sirvieron enseñanzas y blandones que ponían en sus casas, como estos, para dar su autoridad y saber que pues, en esa casa habitaban esas familias. Y así también las ciudades y las villas crearon un sistema de emblemas y escudos que sirvieron para ser un elemento diferenciador. Fue cuando empezaron a nacer los escudos de los países y los diferentes tipos de banderas que había. Todo era muy gráfico, por lo que pues, la mayoría del pueblo era analfabeto. Y la actividad anunciadora es como el desarrollo de los voceadores y de los pregoneros. Ahorita en ese momento se hacen organizaciones de pregoneros y servían primero a la iglesia, servían después al poder real y por último a los particulares. Ellos pasaban por las calles por categorías. En la mañana pasaba el pregonero que anunciaba que el agua salía caliente, después pasaba el pregonero que anunciaba lo de la comida y por último los que arreglaban cosas, las ropas y ese tipo de cosas. Y después de un tiempo los comerciantes estaban obligados a que en sus establecimientos tenía que haber una enseña para identificar pues lo que la actividad mercantil. Eso pues, digamos, relacionado con el primer capítulo. 400. Muchas gracias.